y es muy lindo verlas, escucharlas, sus voces, bueno, la voz de una hermana cuando canto. Sí, yo tengo el honor de presentar a mi mami, es una gran maestra, para mí la mejor. Y le voy a contar algunas curiosidades nuestras por ahí, porque son de ellas, pero como parte de la familia. Elina Ferrares. Sí, Elina Ferrares soy. Claro, ahí salió Graciela Maya, que es mamá, pero sí, yo soy la Elina. Mamá es de San Juan, no sé si conocen Argentina, pero bueno, nosotros actualmente vivimos en Córdoba. Córdoba es una provincia que está justo al centro de Argentina. Y San Juan está como al norte. Bueno, y ella vino de jovencita a Córdoba, ¿no? Y allí conoció la Iglesia de Cristo hace 35 años, más o menos, un montón. Dios la bendijo con un esposo maravilloso, a los pocos meses se conocieron, se casaron en el año y tuvo 3 hijos. Yo soy la del medio y tengo dos hermanos varones, uno mayor y otro menor. Acá tengo un resumen. Bueno, mis papás, o sea, mamá y toda la familia, fuimos a Honduras. No sé si alguna conoce que está el Instituto Baxter, que es de estudios geológicos. Y bueno, ellos estuvieron ahí 3 años y ya en el 2002 regresamos y ellos estuvieron trabajando muy duro en diferentes partes acá en Córdoba, donde continúa la obra actualmente. También ella formaba parte de diferentes comités internacionales. Gracias a Dios le ha tocado viajar y exponer. Ha estado en Chile, ha estado en Bolivia, Estados Unidos, Brasil, en Dominicana. Bueno. Gracias a Dios le permitió viajar bastante. Y bueno, yo lo que encuentro en mamá las clases es la experiencia y la facilidad que tiene de poder bajar toda esa información, experiencia y sabiduría espiritual que Dios le ha dado en cada etapa de su vida, bueno, que todos pasamos, ¿no? De sufrir momentos, de esperar en Él, por ahí de maltratos, porque a veces el solo hecho de estar con las personas nos lleva por ahí a sufrir dolores o ofensas. Entonces, todo es una gema unida. Y yo disfruto mucho sus clases y sé que van a disfrutar mucho también de conocerla en ese sentido, porque Dios ha trabajado mucho en su vida con esto de estar en comunidad y también de confiar en Él y ver su provisión día a día. A mamá también por ahí le encanta, como para que conozca un poco más, le encanta andar en bici. Su rutina diaria de encontrar una excusa para salir a andar en bici. Si hay que comprar el pan, ella va a andar en bici. Una boleta, ella va para andar en bici. Bueno, es muy deportista también. Le gusta hacer spinning, nadar, que bueno, ahora con el tema del COVID mucho no se puede hacer para no exponerse, pero si no estaría ella ahí en el gimnasio. ¿Qué más? Y le encantan los shoppings, eso no lo puse ella acá, pero eso es. Ya le conoce. Y escribir poesía, sí. Sí, tiene unas poesías que seguramente en algún momento pueden llegar a conocerlas ahí en Facebook, seguro que hay algunas subidas. Bueno, no sé qué más contarles, las dejo con mi mejor maestra, les comparto mi maestra. Bueno, qué lindo. Sí, de hecho un resumen bastante singular. Está muy bueno. Bueno, hermanitas. ¿Empiezo nomás con la clase? Sí, hermanita. Adelante, hermana. Yo sé que ahorita está en las nubes con tantas palabras y cosas lindas que ha dicho su hija, pero bueno, tiene que bajar llena del Espíritu Santo para que nos instruya. Bueno, hermanas, Dios las bendiga a todas. Es un placer verlas en estos tiempos tan difíciles. Le doy un abrazo gigante que podría
algún día cuando todo esto termine vamos a poder abrazarnos como la última vez allá en Santiago de Chile, que pudimos vernos. Pero Sí. bueno, es lo que Dios nos ha puesto en estos momentos, ¿no es cierto? Vamos a hablar entonces el título es Lo que sembremos, eso segaremos. Bueno, hay cosas maravillosas que Dios hace, nuestro Señor y Padre Todopoderoso, cada día, que no podemos entender y no podemos ver. Solo por fe podemos entender y ver. Así como no podemos ver el instante en que una semilla muerta vive. Acá tengo una semilla, bueno, hay muchas clases de semillas, ¿no es cierto? Esta es de zapallo, hay de varias clases de plantitas y también verduras. Bueno, una semilla muerta tiene que estar muerta, ¿no? Pero no sabemos en qué instante Dios le da vida a esta semilla. Es increíble, yo no entiendo, pero de eso vamos a estar hablando ahora, ¿no? De eso increíble que Dios hace en todos. Y de la misma manera no podemos entender, ¿no es cierto?, el instante en que un pecador es lavado y es transformado en hijo de Dios, ¿no es cierto? Entonces, procuremos hacer siempre bien y sembrar amor, porque el Señor va a crecer y dará muchos frutos. Todo lo que pongamos en sus manos de amor de Dios, Él lo hará crecer, ¿sí? Yo acá he traído, bueno, tengo unas manos, porque a veces, hermanas, uno dice, pongo en manos de Dios, pongamos en manos de Dios, pero a mí me ha costado años poner en manos de Dios y dejarle toda nuestra carga en sus manos. Me ha costado años y a veces uno le dice a las hermanas o a la gente que ponga su oración en manos de Dios, ponga este pedido en sus manos. Y a veces nos cuesta, ¿no? Pero entonces yo el otro día le mostré a alguien, le dije, estas son manos. No sé si ustedes pueden ver ahí. Unas manos que hice de masa de sal. Bueno, en este caso he puesto la semillita, ¿no? Nosotros sabemos que las semillas se siembran en la tierra, ¿no es cierto? Pero vamos a hacer de cuenta que son nuestras semillas. Todo lo que nosotros deseamos, que a veces son imposibles, enfermedades, problemas, tal vez anhelos con nuestros hijos, con nuestro trabajo, ¿no es cierto?, con nuestro ministerio, son semillas, y ponerlas en sus manos, ¿qué dice? Que Él va a hacerlas crecer, ¿no es cierto? Y entonces, hermanas, es importante que tengamos esto en mente, que vamos a poner en manos de Dios, ¿sí? Y si nosotros creemos realmente que Dios va a hacer posible lo que pongamos en sus manos, y eso va a ser maravilloso, tener esa fe, esa confianza en Él. Porque muchas veces decimos que ponemos en manos de Dios, pero en realidad hacemos lo que nosotros queremos, o nos cansamos de esperar, o decimos, no, esto no va a salir, y no tenemos la confianza necesaria. Entonces, tenemos que creer que Él va a hacer las cosas, y Él las va a hacer. Tenemos que estar convencidas de eso. Entonces, hermanas, nosotros con fe podemos lograr todo lo que Dios va a hacer en nosotros. Entonces, nuestra vida va a ser maravillosa, y aunque estemos pasando por estos tiempos tan difíciles, tan complicados, donde no podemos hacer planes, no sabemos qué va a pasar mañana, cada día cambian las directivas de las cosas, pero sin embargo nosotros tenemos que estar confiadas y dejar en sus manos, porque estamos seguras que Él nos va a dar la victoria y que Él nos va a permitir salir adelante. Se trata esta lección de no perder la esperanza, ¿sí? Esa semilla muerta que vimos tiene que ver con una falta de esperanza y con la esperanza de vida que Dios nos da, ¿sí? Espiritualmente hablando. Vamos a leer entonces Salmo 126. Si ustedes quieren buscar en sus Biblias. Salmo 126. Cuando Jehová hizo volver de la cautividad a Sión, Israel, éramos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenó de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces decían entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estamos alegres. Haznos volver de nuestra cautividad, oh Jehová, como los arroyos del sur.
Los que siembran con lágrimas, con regocijo segarán. El que va llorando y lleva la alforja de la semilla volverá con regocijo, trayendo sus gavillas. Acá este punto que señala el salmista dice, Dios, devuélvenos el bienestar. Muchas veces nosotros pedimos eso ahora. Queremos volver a estar como antes, queremos tener nuestras cosas normales, como planeábamos, como salíamos, nos encontramos con la familia, con la iglesia, cuántas comidas lindas hacíamos con los hermanos de la iglesia, tantas cosas, y ahora no se puede, ¿no es cierto? Entonces uno por ahí quiere, Dios, devuélvenos este bienestar que teníamos, ¿no? Entonces acá en este salmo se refiere, dice, devuélvenos el bienestar como le devuelves al desierto sus arroyos. Aquí hay una palabra, el desierto sabemos que no hay nada, ¿no es cierto? Hay arena y no hay nada. Y sin embargo, en el Negev, que es un lugar del sur de Israel, hay una época de lluvias en donde los arroyos, digamos, llueve tanto que los arroyos vuelven al lugar y la gente va esperando el agua que va viniendo, ¿no es cierto?, alegres y felices porque viene la vida, viene ese lugar se transforma después de la lluvia en un jardín precioso, con flores hermosas, los animales y el pastito que crece es tan bello, que realmente refleja el ejemplo de estar muertos y de vivir, ¿no? Entonces, de la misma manera, Dios quiere rescatarnos y nuestra vida se transforma y da frutos. Estábamos muertos y ahora estamos vivos, ¿no es cierto? Él nos ha rescatado y nos ha transformado. Y también espera que demos frutos, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver, hermanas, una lectura muy linda que seguramente la han escuchado y la han repasado muchas veces. El ejemplo de Ezequiel. Entonces vamos a buscar Ezequiel 37 y vamos a leer desde 1 al 14. Y acá vamos a ver un versículo clave que nos muestra algo importante para nuestra vida, ¿no? Muy lindo, el valle de los huesos secos. Entonces, si lo tienen, lo empiezo a leer. La mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Y me dijo, hijo de hombre, ¿podrán revivir estos huesos? Y yo le contesté, Señor omnipotente, tú lo sabes. Entonces me dijo, profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Así dice el Señor omnipotente a estos huesos. Yo les daré aliento de vida y ustedes volverán a vivir. Les pondré tendones, haré que les salga carne y los cubriré de piel. Les daré aliento de vida y así revivirán. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé, y mientras profetizaba se escuchó un ruido. Se escuchó la tierra, se sacudió la tierra, y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Yo me fijé y vi que en ellos aparecían tendones y les salía carne, y se recubrían de piel, pero no tenían vida. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado y el aliento de vida entró en ellos. Entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. El 11, luego me dijo, hijo de hombre, estos huesos son el pueblo de Israel. Ellos andan diciendo, nuestros huesos se han secado. Ya no tenemos esperanza, estamos perdidos. Por eso, profetiza y adviérteles que así dice el Señor omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Y cuando haya abierto tus tumbas y te haya sacado de allí, entonces, pueblo mío, sabrás que yo soy el Señor. Pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir y te estableceré en tu propia tierra. Entonces, hermanas, entonces sabrás, dice, que yo el Señor
lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. Sabemos que sus promesas se cumplen, hermanos. Qué hermoso saber que todo lo que nos hemos prometido, y nosotros somos coherederas con Cristo y coherederas y somos partícipes de todas estas promesas que nuestro Padre nos ha hecho y sabemos que Él las va a cumplir, ¿no es cierto? Entonces, hermanas, Ezequiel dice que estaba en el Espíritu. Ezequiel ve la restauración venidera de Israel, ve su regreso al hogar terrenal, que ya se había iniciado, y más claramente el regreso a Dios y la aceptación del Mesías. Acá hay dos cosas, hermanos. Acá está lo espiritual, lo físico, en este ejemplo, ¿no es cierto? No sé si ustedes, yo sé que todos han experimentado estar en comunión con Dios, en oración, han experimentado esa parte espiritual como comenzamos diciendo que no podemos ver, que no podemos entender. Cerramos los ojos y podemos comunicarnos con Él y Él nos habla y Él nos muestra y Él nos indica algunas cosas que nos hacen levantar y nos hacen ir cuando tenemos que ayudar a alguien, cuando tenemos que hablar con alguien. Él nos pone en nuestro corazón, nuestra mente, el pensamiento, el deseo, y es la forma que se comunica con nosotros. Es algo espiritual. Cuando decimos que de entender se refiere a eso, cuando Él nos habla, ¿no? Se refiere a esa forma espiritual con nosotros, de indicarnos. Entonces Ezequiel, él estaba en el Espíritu cuando él estaba profetizando. Y bueno, en Ezequiel 36, que es el capítulo anterior del 24 al 38, se profetiza la restauración. No lo vamos a leer ahora, lo pueden leer ustedes si quieren anotarlo. Y en el capítulo 37, que es el que estamos viendo ahora, ya se ve como realizada. Entonces, hermana, el versículo 11 es el versículo clave, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué representan los huesos? Son la casa de Israel, ¿sí? Yo acá tengo una calaverita que hace mucho que tenía de los chicos y estaba un poco desarmado, pero vamos a imaginarnos todos estos huesos desarmados y secos por todos lados, re secos, dice, porque hacía años que estaban secos. Y vamos a ver de qué está hablando acá. La salida de Israel de los sepulcros está en el versículo 12. Dice, por eso profetiza y adviérteles que así dice el Señor Omnipotente, pueblo mío, abriré tus tumbas y te sacaré de ellas y te haré regresar a la tierra de Israel. Ahí en ese versículo 12 tenemos dos enseñanzas que sería cuando sale de Israel de los sepulcros y cuando, digamos, llega al pueblo, digamos, ¿no? Su entrada en la tierra de Israel, ¿sí? Cuando lo saca del pueblo, cuando entra a la tierra, en el mismo 12. Y el versículo 14, hermanas, nos habla de la llenura del Espíritu Santo. Dice, pondré en ti mi aliento de vida y volverás a vivir, y te estableceré en tu propia tierra. Entonces sabrás que yo, el Señor, lo he dicho y lo cumpliré, lo afirma el Señor. ¿Recuerdan cuando Dios está haciendo al hombre y dice que le da aliento de vida para que tenga vida? Bueno, de eso está hablando acá. Dice, pondré mi aliento de vida y volverás a vivir, le dice a Israel. Muy bien. ¿Cuándo ocurrió esta profecía? Cuando Ezequiel estaba en el Espíritu. Como les digo, es un instante en que Dios nos aparta y nos habla. Y podemos estar en una íntima comunión con Él y podemos sentir tan cerca su presencia, con tanto amor. Él, tal vez no nos damos cuenta cómo nos dice las cosas, pero muchas veces yo he sentido que pone en mi corazón y mi mente visitar a una vecina, por ejemplo, que sé que está sola y que no puede salir porque es abuelita, y me pone en mi corazón y voy y le pregunto si necesita que le compre algo, o tal vez la veo triste y trato de animarla. O voy a hablarle a alguien que sé que está pasando por un mal momento, tal vez con una enfermedad de cáncer,
y para orar con esa persona, ¿no es cierto? Con esas cosas nos pone Dios en nuestro corazón. Y es algo espiritual. Entonces quiero que aprendamos a estar en este tiempo viviendo más cerca a Dios en nuestras vidas, escuchándolo más, pero también necesitamos tener nuestra vida puesta en sus manos, estar orando, estar escudriñando su palabra, estar tratando de agradarle, ¿no es cierto? Cantando alabanzas, tratando de sacar las cosas malas que tenemos y como vamos a ver ahora, sembrando cosas buenas en nuestros corazones. Porque no solamente sembramos en los corazones de otros, sino primero sembramos en nuestros corazones. Si no, no vamos a tener para sembrar a los otros, ¿no es cierto? Entonces, bueno, sigamos con esto. Entonces, ¿cuándo ocurrió esta profecía? Cuando él estaba en el espíritu, Ezequiel, ¿no? El versículo 1 al 2 dice, la mano del Señor vino sobre mí y su espíritu me llevó y me colocó en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasearme entre ellos y pude observar que había muchísimos huesos en el valle, huesos que estaban completamente secos. Él estaba viendo, ¿no es cierto? Como más tarde Juan, en Apocalipsis 1:10, dice, estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta. En este caso está el oír, ¿no? Juan escuchó. Qué interesante, ¿no? Estos dos medios, el ver, el oír y el entender, ¿no es cierto? Que estamos viendo también. Solamente en su espíritu es que comprendemos las cosas espirituales. Hermanas, si nosotros nos pasamos toda una vida leyendo la Biblia, estudiando muchos libros, conociendo mucho en nuestra mente, pero si no lo aprendemos con el espíritu, no lo vamos a entender. Y hay cosas que Dios nos enseña solamente con el espíritu. La palabra de Dios la entendemos con el espíritu. Y a mí me ha pasado que por años tal vez he leído algún versículo y me gustaba y lo entendía con mi mente. Pero había más enseñanza en lo profundo. Y Dios muchas veces tal vez andaba caminando, haciendo alguna otra cosa, y me hacía como un clic en la mente y entendía las cosas que sobre ese versículo. Entonces, por eso les digo que hay cosas que tienen su tiempo para que las entendamos, ¿no? Y las cosas de la palabra de Dios las vamos a entender con el Espíritu. Entonces, primeramente Dios lo lleva a Ezequiel fuera del tumulto del mundo y lo conduce a un lugar a solas con él, después le da revelaciones. Lo que Ezequiel vio, ¿qué vio él? Un valle lleno de huesos secos, es decir, sin esperanza. Acá los huesos secos, así como decía el Salmo, la arena del desierto, como decimos de la semilla muerta, está hablando de algo muerto, ¿no es cierto? Sin esperanza, sin vida. Hombres que como Israel se desviaban de Dios, están muertos ante Dios, ¿sí? Esta es la imagen muchas veces, tristemente, de la iglesia, porque nos exhortamos unos a otros y tratamos de estar en el camino, ¿no es cierto? Pero vemos muchos hermanos que se han apartado, y más en estos tiempos que hay reuniones virtuales, que les cuesta más, hay muchas luchas, las luchas espirituales están más fuertes que antes, y hermanos no resisten y se apartan, y se van tan lejos de Dios que mueren espiritualmente. Entonces, es una exhortación a tratar de no estar lejos de Dios, ¿no? A no morir, porque recuerden que en Apocalipsis 3:16 dice, así puesto que eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Dios quiere que no seamos tibios, que estemos comprometidas con Él, que estemos pensando, que estemos tratando de agradarle, de hacer lo que se puede en este tiempo, de ir cambiando cosas nuestras también, de ir buscando cómo llevar la palabra de Dios a otros. Yo sé que no es fácil, pero lo tenemos que intentar y con la ayuda de Él lo podemos lograr. Entonces, la pregunta examinadora de Dios, que está en el versículo 3, dice, ¿acaso podrán revivir estos huesos? Los que tienen una inclinación carnal no entienden eso. O sea, la gente que no tiene a Dios dice, no, imposible revivir unos huesos, es imposible
todo lo ven, no creen en Dios, ¿no es cierto? No creen en ese punto, esa cosa milagrosa, en ese instante, en ese aliento de vida, en ese instante donde Dios muestra su poder. No creen ellos, ¿no es cierto? Y los que sí tienen entendimiento, los que pueden ver con el Espíritu, ¿no es cierto? Ven en estos tiempos un trabajo desconsolador, porque en este tiempo, hermanos, tenemos que estar pensando en todas aquellas almas que están sin Dios, aquellos que están alejados y los que no lo conocen, y también los que lo rechazan, ¿no es cierto? Es más difícil con ellos porque directamente lo rechazan, pero no perdamos la esperanza de llegar a ellos. Y solamente lo que vemos con el Espíritu podemos ver esas almas muertas, ¿no es cierto? Porque si no, no nos preocupamos. Entonces quiere decir que vamos a actuar si realmente nosotros nos interesa y nos aflige. Si sentimos la necesidad que tienen esas almas de Dios, ¿sí? Muy bien, la respuesta de Ezequiel está en el versículo 3, dice, Señor, tú lo sabes. Realmente Dios sabe todas las cosas, ¿no es cierto? Solamente tienen poder si Dios los levanta. Dios puede resucitar a los muertos espirituales. Entonces acá en Ezequiel 2 del 1 al 2, Ezequiel 2 del 1 al 2, hay algo interesante cuando Dios le habla, le dice, y me dijo, hijo de hombre, ponte en pie para que yo te hable. Y el Espíritu entró en mí mientras me hablaba, y me puso en pie, y oí al que me hablaba. Entonces cuando nuestro Padre nos diga, ponte en pie, levántate, cuando a la mañana tempranito abrimos los ojos a las 6 de la mañana, tal vez muy temprano de lo de costumbre, es por algo, hermanos, nos pongamos a orar, nos pongamos a agradecer a Dios, a ver qué es lo que nos quiere decir, qué es lo que tenemos que hacer en el día para agradarle, qué es lo primero que tenemos que hacer para Él, porque Él tiene que estar primero en nuestra vida. Y estar atentas, hermanitas. Sigamos, la acción divina. Vamos a ver cuando actúa Dios. Vendrá solamente cuando veamos la miseria y sintamos compasión. ¿Cómo vino la ayuda en Ezequiel? Hizo lo que Dios le ordenó. Entonces acá hay dos puntos en nuestro corazón. Cuando nosotros sentimos esa compasión por el que sufre, ese dolor por aquel que necesita, aquel que está sediento de la palabra de Dios, o aquel que está necesitado también de comida, de abrigo, de un consejo, de amor, de que solamente vayas y le digas, ¿cómo estás? ¿Necesitas algo? Ahí empieza. Y ese corazón Dios lo ve y ahí actúa Él. Ahí viene, nos ayuda, ¿no es cierto? Y Ezequiel hizo otra cosa importante que es muy necesaria que nosotros hagamos también, que es obedecer, cuando Él nos dice. Por ejemplo, nos ponen el pensamiento, quiero que vayas a visitar a tal hermano que sabemos que está enfermo. No, o ir a un hospital a visitar a alguien, a un niño que está operado para darle aliento. Y nosotros decimos, bueno, no, tengo que ir al médico, tengo que terminar de lavar, tengo que hacer compras, y lo vamos dejando a lo otro. Eso que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra mente, lo vamos dejando para el último, para otro día, para otro mes, y no es la forma esa, tenemos que obedecer. Es la forma que nosotros tenemos que obedecer. Bueno, Ezequiel hizo lo que Dios le ordenó. Una de las cosas que hizo Ezequiel fue profetizó a los huesos, porque eso le dijo, que vaya y profetice. Dice el versículo 7, hermanos. Tal y como el Señor me lo había mandado, profeticé. Y mientras profetizaba, se escuchó un ruido que sacudió la tierra y los huesos comenzaron a unirse entre sí. Y también llamó al aliento divino, en el versículo 9. Entonces el Señor me dijo, profetiza, hijo de hombre, conjura al aliento de vida y dile, esto ordena el Señor omnipotente, ven de los 4 vientos. De los 4 vientos significa norte, sur, este, oeste, ven de todos lados. Y dales vida a estos huesos muertos para que revivan. Entonces, hermanas, esto lo que pasó es que finalmente los huesos
se cubrieron de carne, de tendones, de piel y vivieron, ¿sí? En otras palabras, anunció a los muertos espirituales la palabra de vida. La predicación de la palabra y la oración fueron siempre los medios para el nuevo nacimiento. Eso ya sabemos, ¿no es cierto? Que cuando van a ser un cristiano, antes tiene que, alguien le tiene que predicar el evangelio, ¿sí? Que sería la semillita que nosotros plantamos, que siempre cantamos las canciones, la simiente preciosa, ¿no es cierto? Y Dios va a hacerlo crecer, ¿no? Entonces nuestra misión es sembrar en los corazones, como dice una canción de mármol, en todo tipo de corazones sembramos. Y no importa el resultado, porque Dios va a intervenir y Dios lo va a hacer crecer. Y Dios va a hacer que esa persona dé frutos. Y también la oración, tan importante, ¿no? Entonces la predicación de la palabra y la oración fueron siempre los medios para un nuevo nacimiento. Ante tal obediencia no se tarda la respuesta divina. Eso está en el versículo 10, dice: yo profeticé tal como el Señor me lo había ordenado, y el aliento de vida entró en ellos, entonces los huesos revivieron y se pusieron de pie. Era un ejército numeroso. Este ejemplo es muy lindo, entonces quiero que nos quede de esto, es que los huesos estaban sin esperanza y estaban muertos, ¿sí? La falta de esperanza, como una semilla que está muerta, ¿no? Esa es la comparación. Y Dios le da vida. Entonces la comparación de esta profecía con una semilla muerta y nuestra vida sin Dios es la misma, ¿no? Somos responsables de lo que sembramos en nuestros corazones, porque lo que sembremos, eso cosecharemos. Entonces ahora vamos a enfocarnos, hermanos, en esto, en qué es lo que sembramos, qué es lo que necesitamos tener en nuestros corazones y también poner en los corazones de otros. Como ya habían leído el Gálatas 6, 7 al 9, dice el 7, no os dejéis engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y no nos cansemos de hacer el bien, pues a su tiempo, si no nos cansamos, segaremos. Entonces, hermanas, como decíamos, no importa, porque a veces es muy injusto, como humanos sufrimos cuando tenemos mucho tiempo en hablar a alguien, en ayudarle, sembramos la palabra, después se bautizan, y después pasan sus dificultades, después se alejan los hermanos, ¿no es cierto? Y a uno le duele mucho, uno sufre mucho, ¿no es cierto? Entonces, no tenemos que mirar eso, sino mirar que hicimos el bien de sembrar la semilla. Y no perder esperanza y seguir sembrando, porque Dios en algún momento va a hacer en esa vida crecer ese amor y esa, digamos, lo que necesita para ser un cristiano fiel. En Génesis 1:11, dice, y dijo Dios, produzca la tierra vegetación, hierbas que den semilla y árboles frutales que den fruto sobre la tierra según su género, con su semilla en él. Y fue así. En Génesis 8:22 leemos, Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, la siembra y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche, nunca cesarán. Porque solo Dios ve y sabe dar vida a algo que está muerto. Nosotros en el pasado tuvimos como una semilla muerta, ¿no es cierto, hermanas? Andábamos fuera de Dios, andábamos en nuestros caminos, ¿no? Y Dios nos dio aliento de vida al obedecer el Evangelio en el bautismo. Y solo por fe, entonces, podemos entender. La verdad es muy difícil entender cómo hace Dios para darnos el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Cómo es que uno realmente cambia cuando después de bautizar empezamos a pensar diferente, deseamos cosas diferentes, nos sentimos más livianitas, nos sentimos más
más alegres, tenemos otras prioridades. ¿Y cómo hizo Dios para hacer ese cambio? ¿No? Es algo tan maravilloso. Es realmente ver su mano, realmente, ver que Él es un Dios de amor, ¿no? Y todo esto es hecho por fe, que no puedes ver lo que está sucediendo. En Juan 12, 24, busquemos ahora Juan 12, 24, dice, en verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda él solo, pero si muere, produce mucho fruto. Quiere decir que la semilla tiene que estar muerta, ¿sí? Una semillita. La semilla tiene que estar muerta. Yo los otros días quería hacer una planta de palta, no sé si ustedes le dicen aguacate. Y entonces yo, como estaba pensando que quería rápido, la metía dentro de una maceta con tierra, y me dice mi hija, tiene que estar muerta. Ay, sí, y es verdad, nosotros nos olvidamos. La semilla tiene que estar muerta, porque si no, no va a tener vida. Va a tener otro fin. Entonces, cuando nosotros estábamos sin Dios, estábamos muertas, éramos una semilla muerta. Entonces, busquemos ahora en Eclesiastés 11:6. Eclesiastés 11:6. De mañana siembra tu simiente y a la tarde no des reposo a tu mano, porque no sabes si esto o aquello prosperará, o si ambas cosas serán igualmente buenas. Y aunque sembremos y no veamos fruto, como dijimos hace ratito, que a veces nos desesperamos y a veces nos cuesta un año tal vez hablar con alguien que pueda entender y finalmente aceptar, bautizarse y entender, pero es el tiempo de Dios, no es el nuestro, no es automático. Quisiéramos que fuera así, pero no, ¿no es cierto? Dios tiene su tiempo y es a su tiempo. Entonces no nos cansemos de sembrar, ¿sí? Y sabemos que el crecimiento lo da Dios. En Juan 4:38, vamos a ver Juan 4:38. Yo os envié a cegar lo que no habéis trabajado. Otros han trabajado y vosotros habéis entrado en su labor. Entonces, hermanos, nosotros hemos entrado en su labor. Nosotros somos parte de su reino. Somos enviadas de Dios para llevar el evangelio, la semilla a otros, porque somos sus obreras. Somos obreras en su reino. Y es algo de tantas cosas que aprendemos y que estudiamos. Este punto es lo único que Dios nos pide como cristianas, que llevemos su palabra a otros. ¿Y cómo nos cuesta a veces hacerlo, no? A veces tenemos miedo, dudas, solas empezamos a decir, no, esta persona no va a escuchar, o ya le hablé, rechazó. Pero sin embargo, Él nos manda que lo hagamos. Y tenemos que tener la confianza puesta en Él, de que va a ser Él el que nos va a dar las palabras, nos va a dar el momento, pero tenemos que estar orando para hacerlo, ¿cierto? Y confiar más en Él, ¿sí? Para que lo podamos hacer. Eclesiastés 3, por favor. Eclesiastés 3, del 1 al 2. Dice, hay un tiempo señalado para todo, y hay un tiempo para cada suceso bajo el cielo. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. ¿Sí? Está hablando que tenemos tiempo. Y aunque parece que todo está mal, es el tiempo. A veces el mejor tiempo es este, ¿no? Y siempre pensemos que no tenemos toda la vida, que el tiempo es hoy, que lo que tengamos que hacer lo hagamos hoy para Dios. No dejemos pasar mucho, porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar acá para servirle. Marcos 4:8, por favor. Marcos 4:8. Dice, y otras semillas cayeron en buena tierra, y creciendo y desarrollándose dieron fruto, y produjeron unas a 30, otras a 60 y otras a 100 por uno. Entonces, hermanos, procuremos dar mucho fruto, porque también ese es nuestro propósito aquí en la tierra. Dios nos ha creado con un propósito.
y uno de ellos es que le demos gloria a través de los frutos que demos, ¿no? Porque si nos guardamos toda la información, conocemos mucho, lo aplicamos para nuestra vida, pero también quiere que demos frutos, que llevemos a otros su palabra, ¿m? Y que usemos nuestros dones que nos ha dado, que aprendamos a conocernos, que investiguemos cuáles son nuestros dones, y cuando los encontremos, que los pongamos a trabajar. Pero no estemos toda la vida pensando a ver qué es lo que yo puedo hacer, ¿no? Porque el trabajo para Dios no se limita a la iglesia, donde puedes limpiar, ayudar, orar, visitar a los hermanos. En la vida de uno es de todos los días, comienza la mañana y termina la noche, y es toda nuestra vida para Él, ¿no? Entonces, nuestros dones se van a desarrollar y desenvolver en todos nuestros días de la vida, en todos los lugares donde Dios nos lleve, en todas las personas que podamos contactar, que Dios nos ponga en el camino, hermanos, que seamos un ejemplo de vida, un ejemplo de poder ayudar a otros a crecer, ¿no es cierto? Vamos a leer Proverbios 11:24. Proverbios 11:24. Hay quien reparte y le es añadido más, y hay quien retiene lo que es justo, solo para venir a menos. Entonces, la bondad se refleja en compartir este conocimiento espiritual sobre la salvación, que es lo más bello que podemos compartir con alguien. Es el tesoro más precioso para Dios, poder llevar el evangelio a alguien. Que nos escuchen, que lo entiendan, que lo acepten, ya es cosa de la gente, ¿no es cierto? Pero nosotros tenemos que llevarle ese regalo. Para eso estamos acá. Entonces, compartir eso que nosotros vivimos, eso que para nosotros es Dios, todo lo que aprendemos en Cristo, todas las cosas que conocemos sobre la oración, sobre la transformación, como decíamos, de estar muertos y tener vida eterna. Tantas cosas que aprendemos que no son muchas y que son básicas y son tan importantes para que les llevemos a otros que conozcan también. Muy bien, todo lo bueno, lo justo, amable, lo honesto sea dado al prójimo para ayudar a salir de sus prisiones de oscuridad. Imaginemos que esas almas que están muertas están en prisiones, están como en las tumbas que hablamos de los huesos, ¿no es cierto? Donde fue sacado Israel, de las tumbas, de una tumba en la tierra, ¿no es cierto? Y es muy triste. Entonces, las personas que están sin Dios necesitan ser liberadas de esas prisiones de oscuridad, ¿no? Entonces, todo lo que nosotros podamos hacer que tenga luz, lo bueno, lo justo, amable, lo honesto, todo lo que podamos ser de buenas personas, va a ayudar a salir a nosotros de esos lugares, ¿no? Segunda de Corintios 9, 10 al 11. Segunda de Corintios 9, 10 al 11. Ya vamos a terminar, falta poquito. Versículo 10 dice, y el que suministra semilla al sembrador y pan para su alimento, suplirá y multiplicará vuestra sementera y aumentará la siega de vuestra justicia. Seréis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual por medio de nosotros produce acción de gracias. Qué importante, hermanas, que es la gratitud. Dar gracias por todo. Dar gracias por la vida que Dios nos da, por la libertad que tenemos en Cristo, porque recuerden que un día fuimos esclavos del pecado y Él nos libertó, ¿no? Entonces, todo lo que hagamos de bien se va a multiplicar. Todo lo que sembremos se va a multiplicar. Eclesiastés 11, 4 al 5. Es el último versículo que vamos a leer, Eclesiastés 11, 4 y 5. El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Así como no puedes entender el rumbo
que toma el viento, ni el misterio de cómo crece un bebecito en el vientre de su madre, tampoco puedes entender cómo actúa Dios, quien hace todas las cosas. Hay cosas que no podemos entender, pero si nosotros, como dice acá, estamos esperando el momento adecuado, nunca va a ser. Este no es el adecuado porque hay pandemia. Estamos encerrados y la gente con miedo, y parece que no es adecuado, pero lo tenemos que hacer igual, ¿no? Como dice acá, si está esperando que se vayan las nubes, nunca va a cosechar. Entonces, hermanas, tenemos que pensar en lo que vamos a hacer para Dios, hacerlo ahora, sembremos todas las cosas buenas y que podamos entender cuál es el propósito de Dios aún en tiempos difíciles. Es importante que estemos captando en el momento espiritual esa relación íntima con Dios en donde Él nos habla, en donde nos muestra, en donde Él nos dice qué debemos hacer. Estar en el Espíritu de Dios. Y dentro de las cosas buenas que podemos celebrar está el amor, ¿no es cierto? Los frutos del Espíritu, ¿no es cierto? Amor, paz, humildad. Yo acá improvisé un tipo siembra. Entonces vamos a ver, sembramos amor, vamos a ir viendo acá, bueno, todos los frutos del Espíritu. Entonces, sembramos primero la palabra de Dios, está por allá atrás. Bueno, acá tenemos, esta es una semilla, ¿no es cierto? La semillita que siempre hablamos, la palabra de Dios. La vamos a sembrar en un corazón y ¿qué vamos a cosechar, hermanos? A ver si alguna quiere sacar el micrófono. A ver qué se les ocurre. Sembramos la palabra de Dios y ¿qué cosechamos? Muy bien. Pero hermanita, si sembramos, Almas. si sembramos para el Señor, vamos a cosechar almas para Dios, bondad, amistades y sobre todo, cariño y aprecio de muchas personas. Amén, hermano. Entonces vamos a cosechar cristianos, si sembramos la palabra de Dios. Si sembramos humildad, vamos a cosechar un carácter manso, apacible y calmado. Si sembramos bondad, vamos a cosechar compartir con otros las buenas nuevas de salvación, ser franco, generoso, sincero. Si sembramos amor, vamos a cosechar buscar el bien para todos, ¿sí? Cuando tenemos amor, queremos el bien para todos. Si vamos a sembrar alegría, si nuestro granito es alegría, vamos a estar mostrando nuestra confianza en Dios, porque nos van a ver que estamos felices aunque estemos enfermos, que estamos felices aunque hayamos perdido el trabajo. ¿No es cierto? No importa las circunstancias, porque vamos a mostrar el gozo de nuestro Padre, vamos a estar reflejando su luz, su amor, porque sabemos que estamos con Él, no tenemos que estar tristes, ni tener miedo, hermanos, ¿sí? Si sembramos paz, tendremos armonía con todos. Si sembramos alegría, estaremos mostrando, si sembramos fidelidad, la palabra fidelidad, fide, fe en latín, es la convicción de que en un instante Dios interviene y obra a nuestro favor. Ese es el punto que mucha gente en el mundo no tiene, la fe. Es una convicción de que Él va a actuar cuando nosotros lo necesitemos a nuestro favor y en el instante. Entonces, vamos a procurar estar sembrando todas estas semillas, ¿sí? Porque las semillas feas, las malas, ya las conocemos. Sabemos que son todas las contrarias a estas. Y son esas las que no tenemos que sembrar, sino las que tenemos que sacarlas, ¿sí? Pero vamos a sembrar todas estas para que den, porque todas estas semillas se multiplican, dice, a 1, a un 30, a un 60 y hasta 100 por 1. Un ejemplo le voy a dar. Un día estaba en la parada del colectivo
esperando, había una fila de gente, y un cieguito quería subir, y había un hueco ahí, yo miré que se podía caer, entonces yo corrí para sostenerlo y le ayudé a subir al colectivo. Y toda la gente que estaba en el colectivo, yo no las conocía, ¿no es cierto? Pero después que yo hice eso, toda la gente me miraba y como que me estaba sonriendo y feliz por eso que yo había hecho, ¿no es cierto? Entonces ahí me di cuenta del impacto que tiene cuando hacemos buenas obras, cuando hacemos un acto de amor, cuando damos a alguien, cuando todo lo que ven, todo lo que aún que nosotros no nos demos cuenta, hay gente que está mirando lo que hacemos y que ellos van a imitar también lo mismo. Tal vez vamos a llevar una ropa a alguien y creemos que nadie nos ve, pero alguien nos vio y ellos van a hacer lo mismo, van a imitar esas buenas cosas. Por eso que tiene ese efecto multiplicador, todas estas buenas semillas, ¿no? Y son maravillosas, porque Dios lo ha hecho así. Bueno, acá tenemos a mi hija traído. Bueno, acá mi esposo sembró, no sé, una de estas chauchas, que son como poroditos típicos chauchas, son una variedad ancha, hay una finita también. Y hace como 2, 3, 4 semanas que estamos comiendo de dedos. Las plantitas maravillosas también. Nos pasó el año pasado también, unas semillas cayeron de zapallos, de calabacitas, y se llenó, sacamos como 70 calabazas. Estuvimos comiendo, no sé, casi un año calabazas. Así que bueno, Dios es precioso. No se alejen de Él, tengan fe, tengan mucho amor y no tengan miedo. Miedo a nada, porque estamos con Él. Y que Dios les bendiga, mis hermanos. Sembremos amor. Gracias.